Food. Tenemos de pollo, carne, camarón mixto y mucho más. Prueba nuestros famosos completacos y pide la promo clásica con papas y bebida. Además, los más refrescantes jugos naturales y disfruta un buen momento en nuestros locales de Obispo La B 1572 o de El Águila 2271. Pide tu delivery al 975 78 30 35 o retira en el local. Ya no puedo esperar que llegue el gran sabor del Baco Fast Food. Vivero Hidroplant, ubicado en Salvador Allende 2921, frente al Estadio Tierra de Campeones. Gran variedad de plantas ornamentales, flores de temporada, frutales, plantas de interior, suculentas y cactus. Para el cuidado de las plantas, tierra de hoja, sustratos para diferentes plantas, fertilizantes, guano, humus, fibra de coco y mucho más. También venta de maceteros de diferentes tamaños y materiales. Hidroplant, Salvador Allende 2921, frente al Estadio Tierra de Campeones. Fuente Española. Sándwich, gourmet, papas fritas, agioli, platos de la fuente y paellas. Además, cervezas, sangrías y jugos naturales. Te esperamos en Santiago Polanco 2256. Fono contacto 572-5749-54. Fuente Española. Escúchanos. Somos la nueva Super 91.9. Distribuidora y librería Elim le indica la hora en Radio Nueva Super. Son las 17:51. Atención Iquique, librería y distribuidora Elim ha llegado a la ciudad. Ahora puedes encontrarnos en nuestra nueva tienda en calle Simón Bolívar 461. Todo lo que necesitas para equipar tu oficina, renovar tus útiles o darle vida a tu creatividad. Aquí lo tenemos y al mejor precio. Útiles escolares para estudiantes de todas las edades, material de arte para los más creativos, accesorios computacionales para estar siempre conectados, tintas y toners para que tu impresora nunca se detenga, artículos para cumpleaños y regalos para sorprender en cualquier ocasión. Todos los productos para oficina para que trabajes con total comodidad y estilo. Y si tienes un negocio, compra al por mayor y llévate los mejores precios para hacer crecer tus ventas. Calidad, variedad y precios increíbles en un solo lugar. Ven a librería y distribuidora Elim en Iquique y equípate con lo mejor. Para más información, ingresa a www.librería-medioelim.cl. Envíanos tu mensaje por WhatsApp más 569-3400-3200 o visítanos en nuestra nueva tienda en calle Simón Bolívar 461. ¡Te esperamos! ¿Quieres que tu negocio explote en ventas y alcance a miles en Tarapacá? En Radio La Nueva Super FM 91.9, con más de 49,000 seguidores activos, somos la voz que conecta tu marca directamente con la región. Aquí no solo anuncias, crecen empresarios, microempresarios o emprendedores. Somos el aliado que impulsa tus ventas de verdad. Nuestro plan 3x1 es tu llave maestra, menciones, entrevistas en vivo y difusión en redes sociales. Todo sin pagar de más. Más clientes, más ventas, todo en un solo paquete. Llama al más 569 2248 0000. Habla con René Cáceres Araya, nuestro director, y descubre por qué elegir la nueva Super FM es apostar a ganar. No lo pienses más. Tu negocio merece estar en la radio más potente de Tarapacá. Radio La Nueva Super FM 91.9. Vende y vende bien. Atento Iquique. Llega la fiesta que todos los iquiqueños esperaban. La gran fiesta de los ballet ochenteros. Viernes 5 de junio en Cactus Pub Discotech. Entrada general 12,000 pesos con cover. Reserva la tuya al más 569-7544-3495 desde ahora. Y ven a recordar a Cool Power, Life Killer, Snappy Dance, Bonsai, Kisses, Funky,
Chaka, Foxy, Jeff Kutash y muchos más. Pato DJ en la música con los mejores temas que inmortalizaron a este movimiento juvenil iquiqueño. No te la pierdas. Auspician en Ara Estudio, Jorfel Capacitaciones, RMG Eventos. Produce Marcos Producciones. Se necesita comprar o arrendar un galpón o terreno. Ojalá sea cerca del centro de Iquique o del centro de Alto Hospicio. Por cualquier información, comunicarse al número +569 22 48 0000. Se necesita... ¿Qué agua es rica y barata en Iquique? ¡Aguas de la península, compadre! ¡Aguas de la península! ¿Buscas agua purificada de calidad y confianza? En Aguas de la Península llevamos 24 años entregando agua de excelente calidad, con un proceso 100% regularizado, pensado para ti y tu familia. Recarga en nuestro local por solo 1.300 pesos y a domicilio 1.900 pesos. Y no olvides consultar por tus vales de compra. Visítanos en O'Higgins 1107 o haz tus pedidos a los números fijos 57 2 32 38 26, 57 2 32 38 27 o al WhatsApp +56 9 42 25 85 60. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Sábados de 10:30 a 14 horas. Síguenos en Facebook y mantente al día con nuestras novedades. Aguas de la Península. Confianza, pureza y tradición. ¡Aguas de la península! ¡Aguas de la península! Yo quiero tomar una rica agua. Atención Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Guara, La Tirana, La Guayca e Iquique. Ya está a su servicio para toda la región de Tarapacá, Fábrica de Calaminas Muñoz. Estamos ubicados en Alto Hospicio, Ruta A616, parcela número 7, sector El Boro, frente al paradero de micros de Avenida Jericó. Llámenos por su pedido a los números +569 59 55 8405 y +569 41 14 59 50. Muñoz Calaminas le ofrece calaminas a la medida. Contamos con distintos espesores como 0.25, 0.30, 0.35 y 0.40. Nos encontramos con formatos acanalada con 108 centímetros de ancho y 6B con 115 centímetros de ancho. Fábrica de Calaminas Muñoz. Te esperamos. Búscanos por Facebook, correo electrónico fabrica.calaminas.muñoz@gmail.com. Fábrica de Calaminas Muñoz. 91.9. La nueva super. Aquí comienza en la 91.9 FM, Radio La Nueva Super. Tarapacá Educa, voces del aula para la comunidad. Conduce Mario Contreras Lillo, profesor de ciencias. Patricia Miranda, licenciada en Trabajo Social. José Luis Sandoval, profesor de inglés. Pablo Arce Barahona, sociólogo. Y Henry Ceballos Díaz, licenciado en Educación Musical. Bienvenidos a Tarapacá Educa, voces del aula para la comunidad. Muy pero muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a un nuevo programa de Vicio Impune, como parte del segmento Tarapacá Educa, que va de lunes a viernes desde las 18 a las 19 horas, los estamos acompañando. Recordar que somos un grupo de profesores y asistentes de la educación del Colegio Academia Tarapacá, que estamos de lunes a viernes con distintos programas educativos. El lunes estamos con filosofía, el día martes estamos con temas misceláneos de orientación vocacional, los días miércoles estamos con música, los días jueves estamos con ciencia, y los días viernes nos reencontramos en este podcast que se llama Vicio Impune, y que es para hablar del vicio impune de los libros, de la literatura, ¿ya? La idea es que por acá vayan pasando a lo largo de la semana distintas personas vinculadas de forma más directa o menos o más indirecta con el mundo de los libros, ¿ya? Así que sean cordialmente bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este viernes 29 me parece,
Ya, así que desear que estén todos bien en sus casitas, terminando una semana, ojalá lo más provechosa posible. Y sin más preámbulo vamos a comenzar. Les quiero partir leyendo una parte, el inicio solamente de el discurso de aceptación del premio Nobel de Mario Vargas Llosa, el último premio Nobel latinoamericano que tuvimos por el año 2010. El discurso se llama Elogio de la lectura y la ficción y parte así. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el colegio de La Salle en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Así comienza el discurso de aceptación de Mario Vargas Llosa y hoy día vamos a hablar justamente de este vicio impune de la literatura, frase que popularizó Jorge Luis Borges. Con un amigo. Algo agradezco a la vida, son los amigos. Y la vida me ha dado la posibilidad de conocer hace poco más de un año a un gran amigo que se lo voy a presentar y que viene a conversar hoy día conmigo de libros, pero no solo de libros, sino que también del desafío que implica contagiar este vicio impune en el ámbito universitario. Vamos a conversar también, primero como siempre, de sus aficiones literarias, pero después, ¿qué está pasando en las universidades con la lectura, con el fomento lector? Si es realmente cierto que estamos con déficit, con problemas de lectura, y si es así, ¿qué podemos hacer para ir reencantando a la gente con este vicio impune? El amigo del que les quiero presentar se llama Hugo Fernández Ibaceta. Él actualmente es director de formación e identidad de la Universidad Santo Tomás, de la sede Iquique. Vamos a contar algunas cositas del currículum de Hugo. Es bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es licenciado en ciencias religiosas y eclesiásticas de la Universidad Católica del Norte, diplomado en Pedagogía para la Educación Superior y magíster en Educación con mención en Pedagogía para la Educación Superior, ambas también en la Universidad Santo Tomás. Se especializa en temas de filosofía de la educación, antropología filosófica, ética, doctrina social de la Iglesia y teología. Hugo Fernández, amigo querido, bienvenido a Vicio Impune. Tus primeras palabras, cuenta todo lo que tú quieras de ti a quien nos está escuchando hasta ahora antes de comenzar la conversación. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Estoy realmente muy contento de poder estar aquí en este programa y gracias también al Colegio Academia Tarapacá, que tiene esta instancia que me parece que es impresionante. Yo creo que ahí al rector y a todos tus colegas felicitarlos porque fíjate que nos hacen falta estos espacios. Yo creo que eso es lo primero. Y también agradecer a la radio La Nueva Super que va generando esta instancia, porque sin duda de que antes de comenzar con esta confesión de lector, en fin, yo recuerdo siempre la imagen de mi madre, que mi mamá y mi papá ya están en el cielo, escuchando la radio, ¿no? Entonces, la radio es aquel que nos acompaña siempre y está en la imagen de los adultos, de los niños, en fin, así que también un agradecimiento a la radio. Y fíjate que tú decías, claro, un amigo, este tiempo yo he estado leyendo y estudiando muchos otros temas como que tienen que ver más con el tema de la espiritualidad, en fin. Y claro, quien tiene un amigo tiene un tesoro, así que yo también te agradezco esa amistad porque en el fondo va generando un ambiente muy, muy humano y los amigos en el fondo se cuidan, ¿no? Es como este tesoro escondido en el campo ahí, parafraseando un poco frases de la Biblia. Así que yo realmente feliz y ojalá que no solamente a mí, sino que también a otros amigos de las instituciones de Santo Tomás podamos estar aquí en tu programa y en los otros que también. Estamos conversando con varios. Así que eso, excelente. Eso René también hace un par de semanas. Claro, mira, oye, el primer capítulo fue con René. Sí, y esto fue genial, porque yo me he vuelto quizá un adicto a vicio impune, porque claro, vino René y hablaba ahí de su compañero que le regaló, le hacía dibujos, ¿te acuerdas? Sí, y todavía él que le ilustraba lo escrito. Lo escrito, sí, en fin, sí. Y luego el viernes pasado vinieron estos estudiantes contigo, y fíjate que me parecía tan cierto esto que ellos decían, claro, porque
las bibliotecas, que hoy día visitamos poco las bibliotecas. Claro, la biblioteca del colegio está al lado de la cancha y los pelotazos, y entonces quizás es un espacio que tranquilo como para leer, escucho tantas cosas, en fin, ¿no? Pero, claro, yo tengo a mi hijo de 10 años, Esteban, que quizás está en la casa y escuchando, y también le incentivo a que visite las bibliotecas, ¿no? Yo también tengo recuerdo yo nací en Tocopilla y de visitar, bueno, ahí podemos conversar un poco más, la biblioteca pública, que era tan necesaria. Sí. Comencemos entonces, porque yo le comentaba a Hugo, y bueno, ustedes bien saben que la primera parte del programa, el primer segmento, es como un confesatorio lector, ya, donde hablamos un poco ahí de las influencias literarias de nuestros invitados, y después pasamos a hablar un poco más del rol específico que ellos juegan con en torno a la lectura desde su profesión o de los cargos que ocupan, etcétera. Entonces vamos a partir por lo primero, Hugo querido. ¿Cómo entra la literatura en tu vida? ¿Cómo aparecen los libros en tu vida? ¿A qué edad más o menos? ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Cómo son tus inicios en la literatura? Mira, bueno, yo te comentaba hace un momento, yo nací en Tocopilla, y fíjate que yo creo que la lectura comienza ya a tomar libros, ¿no? A poder leerlos. Primero, claro, yo siempre vi a mi papá, a mi mamá, particularmente todavía tengo la imagen ahí, a mi padre, que siempre después del almuerzo él se sentaba ahí un ratito y comenzaba a leer el diario. Entonces, tantas las noticias que se en fin, y nosotros ahí con mi hermano, corriendo por aquí y por allá, pero era un padre que leía el diario. Y fíjate, este es bien interesante, Pablo. Entonces, mi papá tenía un primo que vendía diario en un kiosquito suplementero. Entonces, cada cierto tiempo, Tocopilla, una ciudad muy pequeña, en la calle 21 de Mayo, él tenía ahí su lugar, y en el Banco Estado, sigue estando ahí, y pasábamos a saludar a su primo, y estaban los diarios colgados. ¿No? Esto es muy vintage, sí, ¿no? Entonces, a esta altura, claro. Entonces, y yo ahí, no sé, habré tenido 6, 7 años, y veía el diario, ¿no? La Estrella de Tocopilla, y los titulares en rojo, ¿cierto? Entonces mi papá me decía, esa es como la síntesis de la síntesis, como la noticia más importante. No sé, muerte en tal lugar, aumento de tal cosa. Entonces, me quedaba esa imagen como grabada. Y luego él visitaba, no sé, unos peluqueros, en fin, en Tocopilla, al igual que en Iquique, hubieron muchos migrantes chinos, ¿no? Entonces iba a una peluquería, que hasta el día de hoy yo la recuerdo, se llama Juan Cuota. Imagínate. Entonces, y él se sentaba ahí, conversaba con su amigo, y también leyendo muchos diarios ellos, el Mercurio, en fin, la Estrella de Tocopilla, y conversaban sobre las noticias del diario. Y yo era un niño pequeño que estaba ahí, que jugaba, qué sé yo, con los autos, mientras mi papá me llevaba para que me cortaran el pelo a mí, a mi hermano Pedro, en fin, o Yerko, y escuchaba, y ellos también tenían libros, ¿no? Libros de las pampas salitreras, y uno niño pequeño miraba nomás, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por ahí empezó un poco el gusto por los libros. Y luego cuando ya entré al colegio, el primer año estudié en un colegio que es Escuela Arturo Prat, ¿no? Entonces imagínate, y ahí típico las lecturas que daban, en fin, y ahí fue mi primer acercamiento con El Principito, ¿no? Con El Principito, y fíjate que, claro, para mí, yo de verdad desde esa oportunidad me llamó enormemente la atención, generó esto, Pablo, de la magia de pensar, de imaginar. Entonces fue un gusto muy, 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 muy impresionante. Y yo diría que ahí yo me enganché con los libros. Yo creo que El Principito fue como el punto de inflexión. Claro, yo diría ahí. Bueno, después vinieron otros libros como Todos los trenes se van al purgatorio, de Hernán Rivera Letelier, en fin, y así, muchos otros, ¿no? Isabel Allende, ¿no? Entonces, típica lectura que daban en el colegio. Pero el que me marcó, yo diría que es El Principito. Y me marcó tanto que yo creo que hasta yo siempre acudo al Principito. Siempre. Estás como volviendo a él. Vuelvo siempre. Y fíjate ¿Por qué? ¿Qué hay en El Principito que te hace estar volviendo permanentemente a él?
yo diría, Pablo, y a quienes nos están escuchando en sus casas, en fin, como 3 ideas centrales. Y yo tengo la gracia hoy día de ser padre de un niño precioso que tiene 10 años, y entre paréntesis, la semana pasada estaba en los colegios el tema de los libros, ¿no? Entonces, papá, yo tengo que regalar un libro a un compañero, en fin, y con Pau, mi señora, tenemos varios ejemplares del Principito, ¿no? A Pau también le encanta el Principito. Y él lo ha leído, lo hemos leído los dos juntos. Oh, y papá, pero mira, ¿y cómo es un sombrero? Pero al final no era un sombrero, ¿me entiendes? El zorro, ¿no? La Y relación que el Principito tiene con la rosa y todo. todo eso, entonces, y ahí dijo, yo le voy a regalar un libro, este libro, papá, a mi compañero. Habían muchos otros, pero le regala para que tenga la misma sensación. Sí. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que primero me abrió a la imaginación, Pablo. Ese No, y lo importante de ver gente leyendo a tu alrededor también. Claro. Ya claro. Desde el padre que tiene la costumbre de leer el diario. Claro, Ya, ¿me entiendes? también. Entonces, pero, por ejemplo, el Principito me abrió a la imaginación, a imaginarme cosas buenas, ¿no? A creer un mundo que realmente es maravilloso, ¿no? Lo segundo, yo diría, Pablo, a pensar también de que, y en algún momento de mi vida, el hábito de escribir, Ya. ¿no? O sea, también puedo crear un cuento, Sí. también puedo crear una historia, ¿no? Y lo tercero, yo diría, como la capacidad también de soñar. Entonces, yo creo que esas cosas a mí me marcaron en el Principito. Y hoy día en mi vida, en la situación en la que me encuentro hoy día en la educación superior, tú sabes que en Santo Tomás está el Instituto Profesional, el Centro de Formación Técnica y la Universidad. Siempre les vuelvo a decir a los estudiantes con los que le hago clase, tú también tienes la gracia de hacer clase ahí, vuelvan al Principito. Vuelvan, una y otra vez. Sí, aparte que pareciera que son esos libros que claro, que leerlo de niño no es lo mismo que leerlo de adolescente, después de leerlo de adulto, como que finalmente, en la medida que uno va acumulando como kilómetros de viaje, pareciera que la relectura es distinta también, ¿cierto? Oye, pero hubo, ya de grande, ya tenemos esta lectura que te marcó como punto de inflexión, quizás más chico, digamos. Ya de grande, ¿por dónde fueron avanzando tus lecturas? ¿Fuiste enganchándote con ciertos autores o con ciertos géneros determinados? ¿Fueron más eclécticas tus lecturas? ¿Cómo fue avanzando esa relación con la literatura, con los libros? Mira, yo diría que, y en esto la vida, en fin, te comentaba también al inicio, yo noté de muy pequeño que mi hábito era mi gusto por los libros, mi gusto, en cierto sentido, Pablo, mi gusto por las humanidades. Entonces, en ese tiempo de discernir, yo decía, bueno, en realidad que estudio estudio psicología o estudio derecho, en fin, y me fui abriendo también un mundo de la filosofía, ¿no? Y todo esto gracias al libro de El mundo de Sofía. Ya. Entonces, Perfecto. creo que lo leí en tercero o cuarto medio gracias a un profesor, Mauricio Roja, que las cosas de la vida. Yo también trabajé en Santo Tomás en Arica y me lo encontré, imagínate, el tiempo después, haciendo clase en psicología en Santo Tomás. Entonces, como que ese libro también, en ese tiempo, filosofía un poco una especie como de electivo, ¿me entiendes? 2 horas a la semana, y él nos hacía leer ciertos capítulos del mundo de Sofía. Y yo dije, no, aquí hay algo que realmente me apasiona. Y yo hasta el día de hoy, ¿no? Veníamos ahora conversando en el auto, entonces y me pregunto por muchas cosas, Ya. ¿no? Como la duda metódica. La duda, esto sí, permanente. claro. Y ahí yo me enganché. Bueno, después fui ya a estudiar a la universidad y ahí uno pasa por varios filósofos. Platón, Aristóteles, Sócrates, en fin. Y ahí yo como, por ejemplo, podría decir, hoy día en mi vida
sigo leyendo, por ejemplo, la ética a Nicómaco, Nicómaco. ¿me entiendes? Sí, Aristóteles. Y lo veo hoy día con una perspectiva, claro, porque tengo un hijo, po, ¿me entiendes? Entonces Aristóteles le deja esto a su hijo, a Nicómaco. Entonces, como estas normas de comportamiento, ¿entiendes? Pero también me gusta mucho Pascal. Ya, Pascal, Ya. ¿no? Los pensamientos, ¿no? Y también, ¿por qué Pablo Pascal? Bueno, también Tomás de Aquino, ¿no? Especialmente la Suma Teológica, el Tratado de Magíster, ¿no? Porque, claro, después mi vocación ha estado centrada en la educación superior, ¿no? Yo un tiempo hice clase en un colegio, pero luego en la educación superior. Y también con esta inquietud, como te digo, esta búsqueda racional siempre de las cosas, como la centralidad de la persona humana. El hombre, ¿por qué piensa? ¿Por qué siente? ¿Por qué ama? ¿Por qué le tiene rabia? ¿no? Claro, hay efectivamente detrás de esa lectura como un componente bien humanista. Claro, Ya, claro, como sin duda. De tratar de entender al ser humano en Sin toda su duda. complejidad. Claro, Sí. claro. Y eso me apasiona, me encanta, y son como autores en los que yo vuelva una y otra vez. Oye, y Hugo, actualmente ¿qué estás leyendo? ¿Ya? Bueno, ¿Y cómo es tu hábito? ¿Cómo fomentas este vicio impune? ¿En qué momentos del día lees? ¿Cuándo lees? ¿Cómo lees? bueno, Cuéntame un poquitito de tu hábito del lector. estas son preguntas bien perspicaz del amigo Pablo, ¿no? Bueno, fíjate que bueno, uno tiene a veces un trabajo muy administrativo, pero yo diría que todos los meses estoy leyendo un libro. Ya, Antes yo leía más, ya. ¿no? Antes yo sí, devoraba muchos libros. Pero volviendo a tu pregunta, yo suelo leer por las noches. Ya. Entonces llego a la casa y ya no abro más el computador, a no ser que sea algo muy urgente el trabajo, y ahí comienzo a leer, Ya. ¿no? Y fíjate que bueno, terminé de leer un libro precioso que se llama Exilio y Ternura, de Eloque Lecret, el autor de Sabiduría de un Pobre. Ya, Es ya. un franciscano que escribe este libro de Exilio y Ternura precioso, de cómo es una especie como de novela así, Ya. cómo San Francisco de Asís se enfrenta a este momento en donde tiene que ir, no sé, con los sarracenos, en fin, y cómo él en el fondo va y regresa diciendo he fracasado. Ya. Pero Como en la hacerte como de historia novelada. claro, Ya. pero en la práctica no fracasó. ¿Me entiendes? O sea, cómo dejarse también entender que efectivamente a veces hay fracasos que uno los puede ver, pero que en la realidad no son. Los frutos los vamos a ver después, Pues. ¿no? Entonces, ese libro me encantó. Y estoy con otro libro, Neil Chung Han, que me lo regaló el gran amigo René Araya para la Navidad, ¿no? Filósofo de moda. El filósofo de moda, claro, imagínate. ¿Qué estáis leyendo ahí en Chunhan? La Sociedad del Cansancio. Ya. Un libro breve, en fin, que yo creo que Que es un ensayo. es un ensayo, pero ¿sabes qué, Pablo? A ver, para los oyentes, ¿no? que nos están escuchando, yo creo que los libros tienen una especie de algo místico, ¿no? Porque yo te decía, bueno, leo en las noches, ¿no? Mientras Pau y mi señora también, que le gusta la lectura, también le gusta mucho el Principito, decía hace un momento. Entonces, oye, Pau, mira esto otro, y lo confronto a veces con ella, ¿no? Entonces, leer a Neil Chung Han me ha hecho bastante bien, Ya. ¿no? ¿Qué Yo- hay en la filosofía de Neil Chung Han que te ha hecho bien o que la recomiendas? Yo diría a quienes nos están escuchando y a ti también al oyente de la radio, que nos escuchan empleados, y también ahí a los del colegio Tarapacá, porque por ello estamos aquí también, yo diría que tiene dos cosas. La primera, que escribe pedagógicamente muy bien, Ya. Sí. es muy claro, Sí. ¿entiendes? No es esa filosofía árida. Para nada, No. ¿me entiendes? No se da vuelta en tantas cosas, o sea, va en algo concreto. Y lo segundo, que lo interpela con lo cotidiano, Ya. con la sociedad, podríamos decir como con un filósofo de a pie. Claro, como muy desde la sabiduría popular. Como, Claro, como los peripatéticos, podríamos Sí, sí. decir, ¿no?
Entonces, eso me encanta, ¿no? Y me encanta porque efectivamente te vuelve a centrar en lo que realmente el hombre necesita. Estamos cansados, ¿no? Estamos viviendo muy acelerados, ¿no? Y eso a la larga te puede hacer, oye, a ver, hagamos un freno, ¿no? Pero también, Pablo, y lo estábamos conversando hace un momento, yo estoy leyendo a dos autores ahora. Eso lo he terminado hace este mes. Y me he empecinado mucho en leer a Alberto Hurtado. Ya, perfecto. ¿Y sabes por qué estoy leyendo a Alberto Hurtado? ¿Ya? Y esto para ti, para tus colegas profesores, porque es la primera persona en obtener un doctorado en educación en Chile. Ya. Y estudió en Lovaina. En Lovaina, en Bélgica, sí. En Bélgica, imagínate. Hizo una tesis de John Dewey. De John Dewey, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces imagínate ahí. Otro filósofo, pragmatista. Claro, ¿me entiendes? Entonces, y le escribe también a los universitarios. Entonces, realmente estoy como impresionado con cómo va escribiendo, cómo incluso lo desafía a la gente de la educación superior a decirle, los problemas de afuera no nos pueden ser indiferentes. Son estas estructuras pedagógicas, ¿me entiendes? Y no puedo dejar de citar y de decirte que estoy encantado con la nueva encíclica del Papa. Sí, No, es sí. que de verdad, Pablo, hay que leerlas. Hay que leerlas, pero así a todos les va a hacer bien. Yo te ¿Salió esta contaba, semana? sí, salió el lunes, yo te contaba esto de que una persona me escribe y me dice, mira, yo no soy católico, pero esta encíclica realmente me impresiona, ¿no? Entonces, el Papa, para el que es religioso y el que no es religioso, escribe, y aquí se nota, Pablo, fíjate algo tan interesante, ¿no? Porque el Papa es agustiniano, ¿entiendes? Es discípulo de San Agustín, ¿no? Tarde te amé, Señor, pero te amé. Sí, ¿no? sí. Que las famosas confesiones que tú las has leído, precioso, ¿no? Y fíjate que ahí se nota toda esta formación agustiniana que él ha tenido, pero hay una cosa bien interesante, Pablo, que quizá aquí los teólogos expertos en geopolítica pueden explayarse mucho más. Él hizo su doctorado en el Angelicum en Roma, ¿no? Y su tesis de doctorado es cómo entender los gobiernos en las congregaciones. Y tenemos un político que está gobernando a una institución que es como la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Y en esta encíclica lo que hace realmente es como, bueno, claro, León XIII, la nueva revolución industrial, y él es muy perpicaz, ¿no? Porque, claro, él antes ya había sacado algo que se llama Dilexis Te. Sí. Está como a dos manos, lo del Papa Francisco y lo de él, pero también ahí ya habla un poco de la inteligencia artificial, ¿me entiendes? Entonces, y lo que conversábamos afuera, ¿no? Sí. Como cita, por ejemplo, al Señor de los Anillos. Sí, o sea, imagínate, yo pensaba y decía, oye, Pablo, que veníamos acá, imagínate, tus estudiantes deben estar leyendo al Señor de los Anillos, ¿o no? Sí. Entonces, una literatura ahí, y que además Tolkien, todo esto que conversamos, ¿no? Esto como, imagínate tú, no sé, los oyentes dirán, bueno, esto claro, es muy fantástico, ¿no? Pero Tolkien todos sabemos que es un católico, ¿no? Que escribe muy bien. Por ahí alguna vez yo escuché a alguno, incluso a Carlos Peña, ¿no? Que decía, bueno, los católicos deberían volver a leer estos autores, ¿no? A Chesterton, a Tolkien, ¿me entiendes? A Luis, que también tiene en Inglaterra todo este grupo de amigos que se juntaban a leer, a debatir. Yo creo que nos falta un poco eso. Sí. Pero esta encíclica, vuelvo yo a decir que hay que leerla. Sí. Una encíclica, para los que todavía no se enteran, una encíclica que además alerta, es muy crítica y alerta sobre los peligros de la inteligencia artificial. Sí, sí. Y cómo se confronta esto con estas visiones más humanistas. Y fíjate... Y que tiene que ver una cosa, tal como tú dices, él muy perpicaz, porque él finalmente se coloca a León, ¿ya? Porque él está viendo que estamos entrando en un cambio, en una era de revolución, en una nueva revolución industrial, ya tal como a León le tocó esta primera más. Entonces, lo hace también con esa finalidad. Y fíjate que la revista Time, en el 2025...
muestra que León XIV era una de las 100 personas más influyentes para hablar de inteligencia artificial. ¿Se imagínate? Sí, no. Es decir, una cosa que impresionante. Amigas, amigos que nos están escuchando hasta ahora por nuestra radio La Nueva Super 91.9, estamos conversando con Hugo Fernández y Gaceta acá en Vicio Impune. Hemos pasado por el Papa León, hemos pasado por Tolkien, hemos pasado por Aristóteles, por el Principito, por el diario, etcétera. Vamos a cerrar este primer bloque de programa de Conversación Lector. Vamos a volver en un ratito más para conversar sobre los desafíos de este Vicio Impune en el ámbito universitario. ¿Qué tanto están leyendo nuestros universitarios hoy por hoy? Y cómo hacer que se vuelvan más adictos a este Vicio Impune en la literatura. Nuestro radiocontrolador nos va a tirar musiquita para que descansemos un ratito. Vamos y volvemos. Gracias. Estamos haciendo Vicio Impune por la Nueva Super 91.9. Estamos de vuelta cuando son las 18:31 de este viernes 29 de mayo. Estamos de vuelta con Vicio Impune, su podcast
literario de los días viernes, que es parte del segmento de Tarapacaduca, que va de lunes a viernes desde las 6 a las 7 de la tarde. Recordar que somos un grupo de profesores del Colegio Academia Tarapacaduca y asistentes de la educación que estamos llenando este espacio, pero que está abierto a estudiantes y a docentes de cualquier comunidad educativa que quieran venir y que quieran sumarse a cualquiera de los 5 programas que tenemos. Los días lunes estamos con Generación Sofía de filosofía, los días martes estamos con Desorientados, con temas ahí vinculados a transición colegio-universidad, orientación vocacional. Los días miércoles viene Henry con laboratorio musical, los días jueves viene Mario María para Ciencia al Aire, y los días viernes se vuelven a encontrar conmigo en Vicio Impune, que es podcast literario. Así que siempre dejamos abierta la puerta a quienes quieran venir también a co-construir este espacio junto con nosotros. Me corresponde también saludar a los auspiciadores, por supuesto, que hacen posible también este espacio, no los puedo olvidar. Primero saludo a los amigos de Smares, compra allá, vende acá, Smares lo hace realidad, porque Smares importar es fácil, cualquier cosa que necesite ayuda para importar productos desde el extranjero, puedes comunicarte al más 569 63 24 05 83 con los amigos de Smares y ellos te van a asesorar correctamente para que puedas traer tus productos desde afuera a interior. También saludamos a los amigos de Clínica Moss, tu centro odontológico de confianza de Alto Hospicio, están ubicados en la avenida Ramón Pérez Opaso, 3154, ofrecen atención profesional en periodoncia, endodoncia, ortodoncia, implantología, estética orofacial y rehabilitación oral. Puedes agendar tu hora desde ya al más 569-3304-6588. Atienden de lunes a viernes de 9 a 18 horas y por si no puedes la semana, los sábados también están de las 10 a las 14 horas. Clínica Moss, cuidando tu sonrisa con profesional y tecnología al servicio de tu salud dental. Y también vamos a saludar a los amigos de JJ Creations, porque un regalo no tiene precio cuando está pensado para esa persona especial. En JJ Creations llevamos tu idea a otra dimensión. Corte láser con alta precisión, impresión 3D con detalles increíbles y agendas personalizadas y exclusivas para todos quienes estén aquí en Iquique y Alto Hospicio. Puedes buscarlo en Instagram, así tal cual, JJ Creations y JJ Creations, tu idea hecha realidad. Seguimos acá en nuestro ya cuarto programa de Vicio Impune. Estamos cerrando este primer mes de programa. Estamos con el amigo Hugo Fernández Ibaceta, director de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás. Ya estuvimos hablando largo y tendido sobre sus gustos literarios, sus aficiones, etcétera. Pero ahora lo quiero llevar a un debate más, justamente que tiene que ver con este vicio impune. Te quería preguntar, Hugo, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo está este vicio impune en el ámbito universitario, de lo que tú ves? ¿Estás leyendo los universitarios o no? ¿Qué pasa con los libros en el ámbito universitario? Lo digo porque bueno, nos vamos encontrando con estadísticas a medida que van saliendo los estudios año a año, de que ha ido disminuyendo el nivel de lectores funcionales, pareciera que este hábito se ha ido perdiendo, ¿ya? Y bueno, tú que estás en el ámbito de la educación superior, ¿en qué situación crees tú que estamos con respecto a este vicio impune de la lectura? Mira, Pablo, la pregunta no es fácil y yo creo que, claro, no es fácil porque hoy día es una situación compleja de abordar, yo diría, pero sabemos también dónde está el problema, ¿no? Tú trabajas en colegio, tienes estas dos dimensiones, ¿no? En colegio, la institución de educación superior. Ahora, en estricto rigor, Pablo, uno ingresa a la educación superior, sea de CFT, IP o UST, y los estudiantes sí leen. O sea, tú mismo impartes una clase, yo imparto otra clase, y en las mallas curriculares, en la asignatura tanto, entonces hay una bibliografía. Entonces, sí o sí el estudiante se va a tener que encontrar con un texto que leer, ¿cierto? Eso es lo primero que podríamos decir. Entonces, sí, efectivamente el estudiante sí está accediendo a leer. Ahora, claro, va a pasar que en el fondo para una materia tal lectura, para otra materia otra lectura, para otra materia otra lectura, en fin, entonces, claro, no es lo mismo las asignaturas transversales, humanistas, en fin, que las asignaturas disciplinares. Pero en todas las asignaturas el estudiante tiene un texto mínimo que leer. Una bibliografía mínima. Una bibliografía mínima. Entonces, fíjate, esto que tú decías, el otro día en una reunión que nosotros teníamos, mostraban, claro, algo de 12.000 estudiantes que se en fin, y hacía la comparación con el tema de las matemáticas.
O sea, si tú le pides que ya sepa sumar y restar bien, pero cuando vas a un ejercicio mucho más complejo, ahí queda la debacle. Porque ese ejercicio racional de pensamiento crítico, ahí ya cuesta, ¿no? O sea, hablan de un 23% nomás que lo hace bien y el otro resto mal. Entonces, y siempre está este debate, quizás los colegas ya, y yo no soy pedagogo, ¿no? Pero, bueno, es que vienen con una base mala, entonces del colegio que vienen mal, en fin. Y el colegio también le hace leer, ¿no? Tú mismo me preguntabas, y yo en el colegio tengo lecturas que he leído, veo a mi hijo que lee también, y cuando tú lo matriculas, qué sé yo, estos libros va a tener que leer, en fin. Entonces, ahora, yo diría también, Pablo, que hoy día fomentamos poco la lectura. ¿Ya? Porque una cosa es la que tú puedas hacer en el colegio, los profesores, en fin, y otra cosa que puedan hacer las instituciones de educación superior. Pero hoy día también visitamos poco las bibliotecas públicas, ¿no? Visitamos poco las bibliotecas también de las universidades, ¿no? Yo me paseo a veces ahí y veo estudiantes que, claro, bien, están en la biblioteca estudiando porque está resguardada de silencio. Que podríamos discutir eso incluso. ¿Será que las bibliotecas tienen que estar resguardadas de silencio? Pero la biblioteca también puede ser un espacio para conversar, para intercambiar libros, en fin. Claro, este nuevo modelo de la biblioteca viva. ¿Me entiendes? Ahora, yo no quisiera ser pesimista por lo mismo que yo te decía. O sea, los estudiantes de educación superior sí se enfrentan con textos, con libros. No sé si con libros, pero sí con textos, ¿no? Yo mismo en mis clases imparto cultura y valores, en fin, a estudiantes de psicología. Y, claro, les voy pasando textos muy breves, ¿no? Muy breves, pero dejando que ellos se animen a leer el texto. No sé, la inmadurez intelectual de Kant. Entonces, en un pedacito, después, profe, mire, lo voy a leer, ¿me entiendes? Entonces, porque también son de semestres muy acotados, en fin. Entonces, pero ya que un estudiante te oiga, lo voy a leer este libro, dice, oye, no, efectivamente está bien. Yo creo que la pregunta quizás que nos deberíamos plantear, Pablo, o abordar mucho más, es seguir fomentando más el pensamiento crítico. O sea, ¿por qué leo? ¿Y qué entiendo de lo que leo? ¿Me entiendes? O sea, yo a mi hijo, tú a tu estudiante, no pueden pasar a matemáticas si no saben leer, po. ¿Entiendes? Entonces, ahora, desde el punto de vista de las instituciones de Santo Tomás, hay una dirección que se llama la Dirección de Formación General, y ahí está alojado la coordinación del lenguaje, que va fomentando todo esto de las técnicas de lectura, cómo leer, por qué leer, ¿me entiendes? Y ahí se va un poco nivelando estas brechas con las que pueden entrar a la educación superior, ¿no? Pero un desafío constante, porque también hay un tema cultural de la familia, en fin, lo que hablaba un poco, visitamos poco las bibliotecas públicas, en fin, acceder a un libro, ¿no? Pero también es cierto que yo a veces veo a los estudiantes en nuestra sede, en el patio, y varios también están leyendo novelas, no sé, del Señor de los Anillos, u otras novelas muy actuales, ¿no? O sea, no sé, en el colegio yo me imagino que también hay estudiantes que están leyendo, incluso a veces voy al mall, en el mall hay una biblioteca punto y coma, ¿sí? ¿No? Y hay mucha literatura para jóvenes, ¿no? de novela, en fin, y que después los mangas, en fin, y sí están leyendo, ¿no? Eso sí, no. Sí, te quería como una conversa bien libre, digamos. Te quiero colocar un ejemplo como para ver hacia dónde deberíamos ir. ¿Ya? La evidencia nos dice, es súper clara que en señalar la evidencia científica que este vicio impune de la literatura se forja en los primeros años. ¿Ya? Es muy difícil que tener un lector intensivo que parta con el hábito a los 13, a los 14, a los 20, a los 30, a los 40. ¿Ya? Pareciera que en algún momento ese hilo se rompe y después el niño deja el hábito, etc. Yo te quiero comentar una experiencia para después preguntarte si hacia allá deberíamos ir o
o qué otros caminos alternativos hay. Yo tuve la suerte de hacer un magíster online hace un tiempo atrás en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Ya? Que han implementado muy buenas técnicas. Sí, la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene una facultad de artes liberales, sí. Rescató ese concepto. Tiene 2 ramos de formación general para todas sus carreras, que es sobre, no me acuerdo bien el nombre del ramo, pero es como cultura occidental, algo así. Y en el fondo esos ramos son básicamente un club de lectura. Ellos tienen una selección de obras que va desde Antígona hasta y terminan leyendo ficciones de Borges, ¿ya? Entonces básicamente el ramo, que es obligatorio para todos los alumnos de todas las carreras, ¿ya? Es básicamente ir leyendo estos libros que son como patrimonio de la humanidad. Los clásicos. Los clásicos, ¿ya? Y van leyéndolo, insisto, daremos, no sé, 2-3 semanas para leer un libro. Entonces las clases son básicamente ir a comentar el libro, y después los muchachos hacen un ensayo, harán una prueba, digamos. Entonces, claro, hay todo un equipo de profesores que son los que hacen esos ramos, etcétera. ¿Será que hay que ir para allá? ¿Cómo vamos haciendo? Porque finalmente yo creo que todos los que somos amantes de la literatura nos imaginamos o queremos volver a ver justamente esas aulas o esos patios de gente que vuelva a andar con un libro en la mano, digamos. Eso es como... entonces pasa justamente que la universidad además hizo una inversión bien grande porque compró muchas copias de todos esos libros y empezó a volver a tener esa imagen en sus patios. Gente que efectivamente anda con esos libros, digamos, leyendo, digamos, es hacia allá donde tenemos que ir. ¿Cómo efectivamente vamos fomentando justamente ese gusto de la lectura en el sentido tal como tú lo dices? O sea, como hoy por hoy, evidentemente la gente, los universitarios tienen que leer, digamos, leen por obligación, leen temas técnicos, pero ¿cómo los vamos reencantando con esa cuestión de la lectura por gusto, como con este afán como de devorar libros, etcétera? No sé si se entiende para dónde quiere ir la pregunta, digamos. Mira, y qué bueno que ocupa el ejemplo de la Universidad Adolfo Ibáñez. El otro día me enteré de una cosa muy, muy interesante, de que ahora, claro, el Adolfo Ibáñez parece en los primeros años, a esta asignatura, tú tienes que ir con un cuaderno y escribir, ¿no? Lo cual me parece muy bueno, porque el escribir también te ayuda, ¿no? Y te aleja un poco de estar en tus clases a veces centrado en el aparato tecnológico. Ahora, yo creo que en ese sentido, Pablo, hay 2 cosas. Una es que siempre es bueno, claro, volver a lo clásico. O sea, ahí encontramos, por ejemplo, cómo se desarrolla una democracia, cómo funciona una política, ¿no? Cómo funciona incluso el amor por la verdad, cómo funciona el arte, la literatura. A propósito que ya este fin de semana va a ser el fin de semana por el tema de los patrimonios, ¿no? El patrimonio cultural. Ahora, efectivamente, Pablo, yo al igual que tú, soy proclive a que efectivamente, valga la redundancia, deberíamos, quizás, no sé si por obligación, pero sí que en los primeros años leer algún clásico, leerlo, pero además después dejar espacios para comentar, claro. Porque yo creo que en la medida en que si yo leo tal, no sé, la ética de Nicómaco y Pablo lo lee, van a haber 2 ideas distintas, pero que la ponemos en común y eso puede generar un bichito por seguir leyendo, ¿no? Ahora también es cierto, Pablo, o sea, estoy de acuerdo que sí, podríamos hacer eso, pero también hoy día la tecnología también en parte nos puede ayudar porque hay muchos libros digitales. Sí. Entonces, muchos están claro, quizás no vamos a volver a ver ese estudiante o esa estudiante con su libro en la mano, pero sí quizás en el aparato tecnológico. Claro. Puede ser, ¿no? Y ahí no desanimarnos, ¿no? Claro. Porque, claro, esto, volviendo a la encíclica del Papa, ¿no? Unos pocos pueden hacer un gran cambio. Sí. Entonces, también el tema y aquí una tercera idea, el testimonio de cuando tú ves que otro lee. Yo cuando estaba en el colegio, había el club de lectores también, sí. que
que habían esto electivo, ¿no? Entonces algunos se iban al fútbol, otros se iban a karate, otros se iban a música, y había algunos que se iban, los amigos de la biblioteca le llamaban. Sí. Entonces los amigos de la biblioteca habían algunos que se juntaban a leer y otros que se juntaban a jugar ajedrez. Entonces, y yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros, no sé si te acordarás, leíamos barrabases, Sí. esta de fútbol, ¿cierto? Entonces, y comentábamos eso. Yo creo que hay que generar estos espacios, ¿no? Ya quizá algunos colegios lo están haciendo, ¿no? Pero yo diría, y aquí tendríamos que desafiarnos todos, no ahora, sino que pensar hacia 20 años más. Porque los niños de ahora, pensar fíjate que el otro día yo leía algo respecto a que tú decías la evidencia científica, que cuando el Sinsen que se desarrolla en segundo básico, ya te demuestra, cuarto básico, que hay niños que tienen problemas de lectura. Sí. Y entonces los datos quedan ahí, congelados como en el refrigerador. Pero no hacemos nada para remediar esto, ¿me entiendes? No, hay que... Ojalá que a cuarto básico lleguen leyendo bien, ¿no? O quizá, claro, no vamos a hacer leer la Odisea a un niño en segundo básico, ¿no? Pero sí un clásico o algún filósofo, o volver como al tema de los peripatéticos. O sea, leer y qué me provoca, qué sé, en fin. Es un desafío constante. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que necesitamos este gusto por la lectura, pero también necesitamos de las familias. Sí, ¿no? totalmente. Fíjate que esto que... Y qué importante también o sea, en el fondo, a mí me gusta mucho el concepto de el mediador de lectura. Necesitamos, yo creo, más mediadores de lectura. Y esos mediadores pueden ser justamente la familia, pueden ser los profesores, puede ser el bibliotecario, digamos, pero necesitamos reivindicar esa figura claro, sí, de la persona que está acompañando también la lectura, que está sugiriendo, que está, digamos, y que puede ser ese interlocutor porque muchas veces pasa que estos pocos cabros que son buenos lectores tampoco tienen nadie con quien conversar, pues. Porque sus papás no leen, porque sus compañeros no leen, y tal como tú decías, pues, o sea, la importancia también de que estos niños que son pocos sepan quiénes son y tengan también un espacio de encuentro, pues. De todas maneras, ¿no? Pero fíjate que también aquí Alejandro Magno, que en las noches escribía, ¿te acuerdas? Sí. Y llega a decir, los defectos de los hijos son las falencias de los padres. Sí. Eso es muy sabio, porque en el fondo yo podríamos citar, por ejemplo, aquí a la gran Gabriela Mistral, ¿no? Una lectora, en fin, pero que siempre se incentivó a leer, que tenía una institución, en fin, no venía de una gran familia, ¿no? Pero incluso yo me atrevería a decirle a los auditores, una lectura incluso puede salvar la vida de alguien que puede estar pasando por una depresión muy grande, en fin, ¿no? Entonces, ahí hay un gran ejemplo de los papás. Y también hay otro tema, Pablo, no menor, que hoy día acceder a un libro en Chile es muy caro. Sí. No es tan económico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos cosas que podríamos seguir conversando para mucho más. Hugo, ya nos vamos acercando al final la hora se pasa volando. Yo ni sentí la hora. Sí, pero me gustaría cerrar básicamente con dos reflexiones. La primera, una reflexión sobre este vicio impune. Y alguna otra recomendación de lectura. Yo sé que ya has dado varias, pero justamente volvamos a esas lecturas que te han salvado la vida, o este mismo juego que alguna vez le hicieron a Vargas Llosa, digamos, que si se quemaba la casa y él pudiera salvar una sola de sus novelas, ¿cuál sería? Y él dijo que era Conversación en la Catedral. Ya, también, ni Dios lo quiera, estamos. Digamos, si tú pudieras salvar una sola lectura, exceptuando la que has dicho, por supuesto, El Principito, etcétera, ¿qué libro debiésemos todos correr a la librería, libro usado, lo que fuera, a comprar? Esto es muy difícil, pues, Pablo.
Puede ser literatura, puede ser filosofía. Sí, estoy pensando en qué libro podría ser, ¿me entiendes? Yo me quedaría con la Biblia. Ya. ¿Sabes por qué, Pablo? A ver. Y también a los oyentes, porque yo creo que la Biblia recoge todos los libros del mundo. Sí. Entonces, si me pones en ese extremo así de elegir uno, yo elegiría la Biblia. Y si me pusieras más en extremo, así, ¿cuál texto de la Biblia? ¿Ya? Yo me quedaría con el Apocalipsis. Ya. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese Apocalipsis? Es que, claro, es escrito por San Juan, ¿me entiendes? Sí. Y ahí se revela todo cuanto podemos esperar. Lo que dicen los teólogos, el ya, pero todavía no. Claro. El escatón, por así decirlo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero ¿sabes por qué? Porque ahí hay una mirada de esperanza. Sí. Ha habido toda una caracterización bien tergiversada de lo que es el Apocalipsis, centrado como en el fin del mundo, Es etcétera. que claro, eso... Y el trasfondo del Apocalipsis finalmente es que el bien siempre triunfa sobre el mal. Claro. Entonces es un libro de esperanza. Y lo podemos ver en esta literatura de las crónicas de Narnia, lo podemos ver en El Señor del Anillo, pero fíjate que también aquí, y es que hay un teólogo que yo sigo bastante, que es José Antonio Pagola, que es un libro que nos abre a la esperanza. Yo creo que en Chile, en Tarapacá, en el mundo hoy día, Pablo, necesitamos que nos hablen más de esperanza, no tanto del miedo, sino de la esperanza, ¿no? Pesalvi, esto de Benedicto XVI, el gran teólogo, ¿no? Hemos sido salvados de la esperanza. Y fíjate que esto que dice también en el Apocalipsis, ¿no? Mirar que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él. Esto mismo, pues, ¿no? De conversar, de dialogar, el de comer juntos, incluso volver en las familias a estarnos y a vernos el rostro, es un ejercicio también literario. Entonces, yo me quedaría con la Biblia y con ese texto. Maravilloso. Querido, agradecerte nuevamente por esta visita ilustre, por esta conversa siempre muy estimulante. Y a nuestros auditores, bueno, como siempre. ¿Algún saludito, Hugo, a propósito, antes de... No, yo la cortina? Es que en unos segundos, ahí él nos da unos minutitos. No, muchas gracias. Primero saludar al Colegio Academia Tarapacá, sin duda, porque es un tremendo proyecto y creo que eso es muy, muy bueno. Bueno, a la institución que tanto quiero, que es Santo Tomás, en fin, que te ayuda. Y a los que son el motor también de mi vida, de lo que uno va haciendo, de lo que uno va construyendo, que yo siento que también son la visita de la divinidad en mi vida, que es Paola, Esteban, y a los grandes amigos que la vida me ha regalado, ¿no? En este caso tú, René, en fin, y el amigo Mijail también. Y pronto lo vamos a ver por acá. Sí. Me regaló un libro de Dostoyevsky, ¿no? Así que imagínate, lo tengo ahí para poder leerlo pronto. Ay, no recuerdo bien, La Noche... Noches Blancas. Es como el más político. Sí, pues imagínate, entonces lo tengo ahí de lectura, en fin. Y tantos y tantas que nos hacen tanto bien, Pablo, y que, bueno, tantos amigos que nos están escuchando, en fin, tú que eres profesor también de la escuela teológica ahí, y también yo, y hay que vamos teniendo también nuevos amigos. Maravilloso. Agradecerte nuevamente por tu presencia y por iluminarnos siempre con tu eterna sabiduría. A nuestro radio, yo le quiero agradecer a nuestro radio controlador que siempre soporta un 7 con nosotros. Está ahí al pie del cañón. Excelente ahí. Y a quienes nos escuchan y nos sintonizan, ya vamos cumpliendo un mes de Vicio Impune. Desear que este podcast esté siendo agradable, esté llenando sus tardes de cultura y ojalá que estemos pudiendo contagiar este Vicio Impune. Ya acá con el amigo Hugo ya le hemos dado varias recomendaciones. Lea El Principito, lea Aristóteles, la Ética Nicómaco, lea la Biblia, el Apocalipsis, lea la encíclica de León XIV, leamos al Alberto Hurtado, ¿ya? Insigne escritor también, además de sacerdote, digamos. ¿Cómo se llama ese libro? Cuando se hace ¿Es Chile un país solidario? ¿Es Chile un país católico? Eso, es Chile un país católico, sí. Notable. Que fue duramente criticado, ¿no? En su momento, sí. En su momento, sí. Así que a leer, que leer hace bien, ya. Vargas Llosa, citando a Flaubert, decía lo que siempre decía Flaubert: leer es una forma de vivir, ¿ya? Así que
Y agradecerles como siempre a nuestros auditores, recordar que estamos de lunes a viernes con este segmento de Tarapacá Educa. Nos vemos el lunes para Generación Sofía y después para el martes y el miércoles y el próximo viernes, misma hora, mismo canal, un nuevo capítulo de Vicio Impune, donde nos juntamos todos los que somos amantes de los libros, de la escritura y este hermoso mundo de la literatura. Que tengan un lindo fin de semana, pásenlo bien, disfruten y sobre todo lean, por favor, por el amor de Dios, lean, que tal como decía Hugo, leer es una linda y hermosa forma de vivir. Que les vaya bien, nos vemos, gracias por tanto, chao, chao, chao. En Radio La Nueva Super 91.9 hemos presentado Tarapacá Educa, voces del aula para la comunidad. Condujeron Mario Contreras Lillo, profesor de ciencias; Patricia Miranda, licenciada en Trabajo Social; José Luis Sandoval, profesor de inglés; Pablo Arce Barahona, sociólogo; y Henry Ceballos Díaz, licenciado en Educación Musical. Tarapacá Educa. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 18 horas.